¿Qué hay que tener en cuenta para la creación de una máquina virtual? Lo primero, pues recordemos que en este escenario no es más que tener una máquina virtual de Azure con un sistema operativo que hoy por hoy en SQL Server 2017 podría ser una máquina virtual que esté con Windows o que esté con una distribución de Linux que provee también el mismo Microsoft en su plataforma de Azure. Y sobre esta máquina virtual se hace el despliegue de SQL Server en máquinas virtuales. Entonces, aquí aparecen dos escenarios que se pueden tener. La primera, puedo pedirle a Microsoft que me configure una máquina virtual con Windows Server o con Linux, dependiendo de la distribución que se haga. Para este módulo, pues vamos a asumir que es Windows Server. Microsoft nos entrega esta máquina virtual con esta plantilla de Windows, puede ser Windows 2016, 2012, bueno, las plantillas que se encuentren configuradas allí, y a partir de ahí se haría el proceso de instalación. El administrador de la infraestructura se encargaría de hacer la instalación de SQL Server paso a paso. Ahora bien, la otra opción, ¿cuál sería? La otra opción es tomar una plantilla de máquina virtual, pero que sea una plantilla que ya incluya SQL Server. Por ende, no es más que crear una máquina virtual que ya trae SQL Server instalado, que ya trae los servicios instalados y configurados y que en cuestión de minutos podemos empezar a utilizarla. Cuando ya tengamos la máquina virtual, independiente del mecanismo que utilicemos, bien sea que deseamos instalar SQL Server o que usemos una plantilla ya configurada, pues a partir de ahí ya viene todo un proceso de administración de la instancia, como si la tuviéramos on-premise, solamente que la vamos a tener configurada directamente en la nube. Y a partir de ahí, ¿qué hay que hacer? Configurar las conexiones con clientes locales a SQL Server para que se puedan conectar, configurar las IPs públicas, garantizar un proceso de replicación si se necesita de las bases locales hacia la nube y por supuesto pues a partir de aquí yo puedo definir una especie de arquitecturas híbridas en donde tengo algunos datos on-premise, otros datos en la nube, puedo tener mi SQL Azure o puedo tener mi instancia de SQL Server en la nube y algunos datos o algunas bases de datos alojadas localmente. Muchos clientes han optado por tener su información histórica en la nube y por tener el sistema transaccional on-premise local. Esta también es una opción totalmente válida, pero recuerden que si virtualizan pues van a tener en una máquina virtual un SQL Server exactamente igual a uno que tendrían on-premise, solamente que estarían ahorrándose aquí todo el proceso de administración de una máquina en sitio y toda la parte de disponibilidad del servicio en cuanto a internet, en cuanto a configuraciones de disponibilidad del servidor, de estar garantizando que siempre esté disponible, sino que por el contrario ya esa infraestructura se la pasamos y le pasamos esa responsabilidad a Microsoft. Ahora bien, quiero que veamos dentro de Azure cómo podemos hacer este aprovisionamiento de una máquina virtual y todas las diferentes capacidades que podemos tener. Para esto, por supuesto, pues vamos a entrar a nuestro navegador para poder entrar al portal de Azure y desde allí pues ver todos los servicios que podemos configurar, que podemos habilitar. En este caso voy a entrar a azure.com, listo, y entraré a mi portal de configuración donde tengo los servicios habilitados. Ok, esta no es, vamos a iniciar con esta otra cuenta por acá. Bien, ingresamos la contraseña del servicio y ya estamos dentro del portal de Azure. Varias cosas a tener en cuenta. Recordemos que por un lado pues nosotros tenemos grupos de recursos. Es importante definir grupos de recursos donde se van a alojar todos los servicios que nosotros deseamos. Yo aquí tengo un grupo de recursos para un proyecto llamado Buena Mesa, un grupo de recursos para el curso que estamos ejecutando en este momento y un grupo de recursos para bases de datos de ejemplo que tengo sobre SQL Azure, que fueron algunas bases de datos que vimos en el módulo anterior. Ahora lo que vamos a hacer sencillamente es pues ver la opción de máquinas virtuales. Dentro de máquinas virtuales yo tengo nuevamente dos máquinas virtuales creadas, una el proyecto Buena Mesa y otra la máquina SQL, que es la que justamente en la que estamos corriendo y estamos ejecutando y trabajando este curso particularmente. Ahora bien,
Para esta máquina virtual vamos, o para esta opción de configuración, pues vamos a ver varias opciones. La primera, yo perfectamente aquí en el buscador puedo pedirle que a SQL Server que busque, o a Azure más bien, que busque cualquier cosa que tenga que ver con SQL Server. Y observen que automáticamente pues hay algo en el marketplace. Bueno, hay unos servicios. Yo tengo un servicio de SQL Database, tengo un servicio de máquina virtual, tengo un servicio de Azure Database para MySQL, bueno, todo lo que tenga que ver con SQL Server, pero en el Marketplace es donde nos podemos enfocar un poco en ver qué tipos de máquinas virtuales tenemos allí para poder crearla y que se cree pues basado en los requerimientos que nosotros necesitamos. Dentro de esa búsqueda de SQL Server yo puedo especificar el tipo de sistema operativo que quiero trabajar, que bien puede ser Linux o bien puede ser Windows. En mi caso me interesa crear una máquina virtual, por ejemplo, con Windows Server 2016, ¿cierto? Y el motor se va a encargar de hacer la búsqueda exactamente de todas las máquinas que podamos trabajar. ¿Qué opciones me da este tipo de plantillas? Este tipo de plantillas, por ejemplo, me dice que puedo instalar un SQL Server 2016 Service Pack 1 en Windows Server 2017. O si quiero una versión gratis de SQL Server 2017 Developer sobre Windows Server 2016. Si quiero ser más específico en el buscador, le puedo decir SQL Server 2017 y automáticamente nos vamos a concentrar en todas las que tengan que ver o tengan información de SQL Server 2017. Vean que me está dando opciones como SQL Server 2017 Enterprise Windows Server 2016 sobre Windows Server 2016. Una edición gratuita de SQL Server 2017 Developer. La edición Developer es una edición gratis para ambientes de desarrollo y pruebas. SQL Server 2017 en Windows Server 2016. Varias opciones. SQL Server 2017 Developer, Express, Enterprise, Standard, edición web. Entonces observen que tengo un portafolio bastante grande y bastante amplio de bases de datos que pueden cubrir o pueden trabajar los requerimientos que estamos necesitando para esta plantilla que se requiere. Si yo eligiera, por ejemplo, SQL Server 2017 Enterprise con Windows Server 2016, pues ya va a ser una plantilla que como tal trae una imagen, una imagen para desplegar como tal el producto en cuestión de unos 5 o 10 minutos fácilmente, ¿cierto? Y desde aquí pues yo puedo hacer todo el proceso de creación de la máquina virtual, donde especifico varias cosas. Primero, el nombre de la máquina. Entonces le vamos a poner SQL Server módulo 09, ¿cierto? Tipo de disco, por aquí ya habíamos hablado hace unos módulos donde hablábamos que podríamos tener discos premium en discos de estado sólido, discos estándar en discos de estado sólido o discos duros rígidos, que son las tres opciones de discos que yo puedo trabajar. Por supuesto, si yo busco alta disponibilidad, pues lo mejor es trabajar con un disco de estado sólido, pero pues por supuesto hay que tomar en cuenta que los costos se pueden elevar bastante. Si yo me voy por un disco rígido o disco duro rígido, pues este podría ser bastante útil, por ejemplo, para bases de datos que tienen información histórica o si no es tan transaccional nuestra base de datos como tal. Entonces contamos con las diferentes opciones. Me voy a ir por disco duro rígido. Colocamos el usuario que yo deseo configurar para acá. Le vamos a colocar que el usuario es Alberto. Le colocamos una contraseña segura. Confirmamos la contraseña. Y creo que quedó mal escrita. Vamos a verificar nuevamente. Ahí. Tiene que ser un poco más larga, listo. Perfecto. Entonces tenemos la contraseña bien creada. Decidimos en qué suscripción lo vamos a crear. En este caso voy a trabajar suscripción 1. Grupos de recursos. Nuevamente recuerden que el objetivo de los grupos de recursos es agrupar todos los recursos que tengan que ver con esta máquina virtual. Voy a pedir que cree un nuevo grupo de recurso. Grupo recurso módulo 9.
módulo 09, ok, listo. Decidimos en qué ubicación o en qué data center va a quedar alojada nuestra máquina virtual. Voy a dejar East US por defecto. Y empezamos a hablar de temas de licenciamiento. Por supuesto que la plantilla que seleccionamos pues ya viene con una plantilla de SQL Server y una licencia de Windows configurada. Lo que nos dice aquí es, oiga, usted tiene una licencia de Windows. Si yo tengo una licencia de Windows con Software Assurance, lo que puedo hacer es decirle que sí tengo la licencia, y eso hace que el costo de mi máquina virtual se reduzca sustancialmente, ¿cierto? La licencia va a ser de Windows, pero lo importante es que yo tenga Software Assurance para lograr cumplir con ese objetivo y que esté dentro del licenciamiento que estamos aplicando. Bien, el siguiente paso, ¿cuál es? Ya configuré algunas características básicas. El siguiente paso, por supuesto, es seleccionar el tamaño de la máquina virtual. Entonces él valida los primeros pasos y ahora vamos a seleccionar el tamaño que deseamos para dicha máquina virtual. Recuerden que tenemos diferentes tipos de categorías, ¿cierto? Las máquinas virtuales de tipo B, las máquinas virtuales de tipo D, entonces las máquinas virtuales de tipo E, que todo va a estar muy asociado a lo que yo necesite hacer con esta máquina virtual, ¿sí? Es claro que entre más recursos de procesador, de memoria, de almacenamiento tengamos, pues es claro que más va a costarnos un poco más, y pues los precios pues vamos a tenerlos aquí al lado. Por ejemplo, esta máquina que tiene 8 GB en RAM, 4 discos en datos, procesador, memoria como tal de la memoria es de 8 GB, ¿cierto? Tenemos una capacidad de pagar $61 aproximadamente el mes por la máquina virtual. Aparte están los costos de disco, que tienen un costo diferente, o de almacenamiento, pues que tienen un costo diferente al que estamos viendo acá. Pero digamos que en esencia esto es un poco lo que podemos tener con nuestra máquina virtual y costos asociados a ella. Entonces voy a dejar este costo nada más. Listo. Y pues si quiero hacer algunas configuraciones adicionales, la zona de disponibilidad, el tipo de disco de almacenamiento, si son discos administrados, redes virtuales, etcétera, etcétera, dejamos estas configuraciones así. Bueno, ¿cómo nos vamos a conectar? Si es HTTP, HTTPS. Si quiero que se autoapague la máquina virtual, por ejemplo, hay clientes que manejan que la máquina virtual solamente esté encendida de 6 de la mañana a 6 de la tarde, porque solamente tiene unos servicios que se acceden en ese horario como tal. Entonces ahí se vuelve importante entender cómo vamos a trabajar. Y vean que aquí tengo configuraciones de las características de SQL Server. Como yo tengo una plantilla para SQL Server, pues yo determino el modo de algunas capacidades en cuanto a SQL Server. Lo primero, se abre el puerto 1433. Lo segundo, habilitamos autenticación de tipo SQL, donde se crea un usuario y una contraseña. Eso es clave de tener. Configuraciones de almacenamiento, parches automáticos. Vean que automáticamente yo puedo definir parches para SQL Server cada cierto tiempo. Entonces dice todos los domingos a las 2 de la mañana van a haber parches. Backups automatizados. Yo puedo configurar backups para las bases de datos en SQL Server. Si yo configuro este proceso acá para que él automáticamente saque backups, pues puedo generar backups. Se crea una cuenta de almacenamiento donde van a quedar todos los backups. Esos siguen siendo costos adicionales que se tendrían, y me indica por cuánto tiempo voy a tener los backups, por cuánto tiempo voy a tener estos periodos de retención. ¿Listo? Clic en OK, y por último pues ya lo que me ofrece es OK acá, y por último lo que me ofrece es un resumen de todas las características que voy a tener de esta máquina virtual. Me dice aproximadamente cuál es el costo de la máquina virtual. Muchas veces la máquina virtual es lo más barato, y en lo que más nos puede llegar a costar, pues depende de la configuración de la máquina, es el almacenamiento que yo pueda tener. Ahora bien,
La puedo crear de una vez o puedo simplemente descargar la plantilla, todos los parámetros para hacer la configuración después, o mejor aún, para crear una máquina virtual o varias máquinas virtuales que tengan estas mismas capacidades. Entonces tengo la plantilla con todos los parámetros que se especificaron acá y que me van a permitir poder desplegar la máquina cada vez que yo lo necesite. No voy a crear esta máquina virtual, solamente quería que viéramos los pasos. En el módulo 7 ya hicimos el proceso de creación de la máquina y ya tenemos una máquina virtual creada para trabajar. Lo que sí quiero que veamos es algunas diferencias. Me van a salir de acá sin ningún problema. Algunas diferencias con la opción de crear una máquina virtual en el panel de máquinas virtuales, ¿cierto? Desde aquí yo también puedo crear la máquina virtual. ¿Sí? Recuerden que la primera opción fue crearla aquí en el buscador, donde fuimos directamente al marketplace. Aquí puedo agregar una máquina virtual pues ya con configuraciones mías que yo necesite especificar puntualmente. Y me da varias opciones, me dice listo, nombre de la suscripción, grupo de recursos, nombre de la máquina se va a llamar así cual módulo 09, listo. La región donde va a quedar, si tengo algún grupo de disponibilidad para temas de redundancia, pues lo puedo habilitar acá. La imagen que quiero usar, observen que aquí hay imágenes, pero puntualmente para las imágenes solamente tenemos imágenes de sistema operativo. ¿Por qué? Porque es lo mínimo que debo configurar. Mínimo debo configurar una plantilla con sistema operativo. En este caso voy a decirle que es de Windows Server 2016, ¿cierto? Y en el tamaño pues puedo configurar el tamaño que deseo para esta máquina virtual. Aquí ya hay diferencias grandísimas, diferencias tales como que yo ya no tengo SQL Server configurado acá. Yo aquí ya no tengo SQL Server, sino que simplemente tengo Windows y posterior a ello hago la instalación de SQL Server cuando la máquina virtual se haya creado. Diferentes tamaños, diferentes posibles precios. Voy a determinar que la que me interesa es esta. Seleccionar, ¿cierto? Configuro información del administrador. Entonces coloco aquí el administrador que es Alberto. Una contraseña segura. Confirmamos la contraseña. Perfecto, listo. Puertas de entrada. Seleccionar, digamos que esas puertas de red que quiero habilitar o habilitar algunos puertos que necesite especificar. Por ejemplo, que nos vamos a conectar mediante HTTP y HTTPS. Que tal tengamos una aplicación web desde la que necesitemos salir. Listo. Y nuevamente me pregunta por la licencia de Windows. Me dice, oiga, ¿usted tiene una licencia de Windows? ¿Sí o no? Eso puede hacer que los costos disminuyan nuevamente con el tipo de licenciamiento que yo tenga. Aquí me dice, confirma que usted sí tiene una licencia de Windows con Software Assurance. Luego, ¿qué sigue? La configuración de discos. Observen que aquí es un poco más personalizado lo que yo puedo hacer. ¿Por qué? Porque yo puedo aquí empezar a agregar discos dependiendo de lo que yo vaya necesitando. Por ejemplo, necesito un disco premium de estado sólido, ¿cierto? Creo el disco, lo adjunto, va a ser un disco de estado sólido, le determino el tamaño. Si ya va a ser un disco vacío, si va a ser un snapshot de algún otro disco, si es para almacenar blobs, entonces vamos a dejarlo creado de esta manera. El tamaño que yo deseo especificar, ojo que los tamaños pues van a determinar el costo del disco, y recuerden que máximo el tamaño que puedo especificar es de 1 tera, o sea 1024 gigas como lo tenemos ahí, es el tamaño máximo que yo puedo especificar del disco. Vamos a dar clic en OK, listo. Si deseo agregar otro disco, lo puedo hacer. Supongamos que ahora tengo un disco duro rígido, lo vamos a agregar, listo. Me dice no, le digo no, es un disco duro rígido, ¿verdad? Le coloco el nombre, el tamaño y demás. Clic en OK. Y así vamos agregando los discos que nuestra máquina virtual necesite. Posterior a la instalación, por supuesto, yo puedo venir a las propiedades de la máquina virtual y determinar qué discos deseo agregar. Ojo, entre más discos, más costosa la máquina, por supuesto. Si son discos de estado sólido, cuestan más que un disco de un disco duro rígido en sí. Bien, vamos a dejar así. Configuramos luego temas de red.
se configura una red virtual, una subnet, una IP pública, determinamos el grupo de seguridad de red por los cuales me quiero conectar, si quiero un balanceo de carga para la conexión y demás. Temas de administración. Entonces, ¿cómo vamos a administrar esto? ¿Cuáles son las técnicas de monitoreo? Si hay diagnóstico de sistema operativo, si hay diagnóstico de identidad, si vamos a habilitar un autoapagado, determinar a qué hora se va a apagar y en qué zona horaria quiero que se establezca ese apagado, ¿cierto? Notificar antes de apagar. Entonces puedo hacer este tipo de configuraciones y puedo habilitar que se genere un backup de la máquina virtual cada cierto tiempo. Opciones avanzadas. Si vamos a agregar algún tipo de extensión a la máquina, algún tipo de característica adicional, etiquetas que quiero colocar, y por último pues ya viene la parte de revisión y creación. Los costos de esta máquina se muestran acá, pero solo es la máquina virtual nuevamente. Aparte van los costos de disco y van todos los demás costos que no se muestran aquí, pero que pues pueden elevar un poco más el valor de la máquina virtual. Dependiendo de la capacidad de cómputo, pues pueden tener una u otra opción para trabajar con esta máquina virtual. Bien, lo mismo, ya tenemos la máquina virtual creada. La única diferencia es que si se llegase a crear esta máquina virtual, dicha máquina virtual pues no traería SQL Server, sino que yo iniciaría el proceso de creación, de instalación de SQL Server con alguna licencia que yo tenga o pues adquiriendo el licenciamiento respectivo. Recuerden que esto no es más que una máquina virtual, pero dicha máquina virtual la tengo en la nube, pues para hacer todo el proceso de administración desde la nube. Por ende, la máquina virtual con la que estamos trabajando, voy a ir aquí a máquinas virtuales, es esta que es SQL, que es justamente a la que estamos conectados acá, SQL. Entonces todo lo hemos estado haciendo dentro de una máquina virtual y todo el proceso de administración, configuración y todo lo demás se ha hecho dentro de una máquina virtual, pues por temas de optimización del curso, para no tener recursos locales, sino que hacemos todo el proceso directamente sobre Azure.